Abordemos ahora el penúltimo tema de este breve curso que nos ha introducido al mundo del Nuevo Testamento. En una pantalla voy a proponerles los pasos que hemos dado precisamente en nuestro acercamiento al contexto sociocultural del Nuevo Testamento. 2 unidades del contexto literario, 2 unidades más del contexto social, otras 2 unidades del contexto cultural. Luego, el tema pasado sobre la guerra judía, un tema histórico. Ahora vamos a ver la literatura del judaísmo rabínico, que también forma parte del contexto del Nuevo Testamento. El contexto literario en el cual se construyó el Nuevo Testamento, y también ese judaísmo rabínico va a servir de contexto para mostrarnos en qué ambiente y desde qué perspectivas, en qué situaciones espirituales y, digamos, en general, fue leído el Nuevo Testamento. Vamos a pasar entonces a la página 21 de nuestros apuntes. Ahí encontramos este tema que vamos a abordar en diversos pasos. En primer lugar, queremos ver cómo se presentaba el judaísmo rabínico a partir del año 70. Sabemos que el año 70 es un parteaguas en la historia del pueblo judío y también afectó mucho la vida de la iglesia. Después vamos a ver la literatura que se produjo después del año 70. En esa literatura hay textos legislativos que se llaman la Mishnah, la Tosefta y el Talmud. Y así seguimos con otros textos también rabínicos que les llamamos los Midrashim. Vamos a presentar al Midrash. Y finalmente las traducciones en arameo, los Targumim, el Targum. Iniciamos entonces con la presentación del judaísmo rabínico a partir del año 70. Diremos algo que es más o menos conocido en nuestros ambientes. Primero, ¿qué cosa significa rabí? Rabí, rab, maestro, rabí, maestro mío. Por lo tanto, el rabinato es una institución social que se va formando después de la destrucción del templo en el año 70. Se formó el rabinato. Y esos rabinos fueron los que se encargaron de reorganizar al pueblo para preservar su identidad y su fe. Queremos recordar que una tarea importante de este rabinismo es precisamente recuperar el material de la ley oral. La ley escrita es la Biblia y allí esos rabinos fijaron muy bien qué libros son y qué libros no son de la Biblia. Y después de que quedó bien fijado el texto de la Biblia, quisieron recuperar la tradición oral, todo lo que se enseñaba sobre la Biblia. Y eso lo hicieron 3 generaciones de rabinos. ¿Cuáles generaciones? Esas generaciones de los Tanaim, de los Amoraim y de los Saboraim. ¿Quiénes eran los Tanaim? Se les llamaba los repetidores o maestros. Fueron los que compusieron un texto llamado la Mishnah, al cual aludiremos un momento más adelante. Los Amoraim eran intérpretes de esos textos y ellos compusieron un texto que es comentario a la Mishnah. Los Tanaim recogieron la Mishnah, los Amoraim comentan la Mishnah. Y finalmente los Saboraim o explicadores son los que recogen esos textos anteriores en un solo conjunto y componen el Talmud, sobre todo el Talmud de Babilonia, que es efectivamente de los 2 el más importante
y diríamos el canónico. Ahora ilustramos un poco la literatura rabínica. ¿Cuál es el origen de esta literatura? Su origen es la ley oral. Esta ley oral pretendía recoger y tener su origen en el Sinaí. Moisés dio las tablas y dio también la ley oral. Y a esta ley oral, comentarios, explicaciones de la escritura, se le atribuían las mismas cualidades de la escritura, las mismas cualidades de la Torá o del Pentateuco. Primero se transmitía, como decimos, era oral, se transmitía oralmente, pero luego fue puesta por escrito entre los siglos primero y los siglos sexto. Se fue poniendo por escrito poco a poco. Y ahora describimos un poco esta ley oral, la describimos y luego presentamos los géneros literarios, los idiomas y los tipos de obras que encontramos de esa ley oral puesta por escrito. ¿Qué cosa es la ley oral puesta por escrito o literatura rabínica? Naturalmente, se trata de una literatura de libros escritos ¿por quiénes? Por los rabinos del periodo clásico del judaísmo, por los rabinos del siglo I al siglo VIII. Es una literatura que tiene que conservar la tradición. ¿Qué géneros o tipos de literatura elaboraron los rabinos? Fundamentalmente dos, fundamentalmente. Hay más géneros literarios, pero sin duda dos son los más importantes. El género hagádico o literatura narrativa y el género jaláquico o literatura legal. Y las obras normalmente se combinan ambos tipos de literatura. Vamos a ver entonces que en estos géneros literarios surgen dos tipos de obras. ¿Cuáles son? La Haggadah y la Halakha. Son los dos tipos de obras. ¿Qué cosa sería la Halakha? En hebreo, Hagid quiere decir narrar. Es una interpretación de la escritura donde con narraciones o historias se exhorta y se trata de edificar a los fieles para que vivan de la palabra de la escritura, para que animen su vida con esa palabra. Esa sería la Haggadah o literatura haggádica, narraciones, historias de rabinos que exhortan y edifican. La Halakha, halak quiere decir caminar, se refiere a una interpretación de la Biblia, pero tratando de sacar normas jurídicas, reglas jurídicas, que tienen que orientar la conducta del individuo de la comunidad. La Halakha, primero, la Haggadah, con sus narraciones, se dice lo que los fieles tienen que pensar, sus ideas, y lo que los fieles pues tienen que sentir y animarse, ¿verdad? Edificarse. La Halakha indica cómo se tiene que vivir, qué tipo de conducta tienen que seguir los observantes de la Torá. ¿En qué idiomas se encuentra la literatura rabínica? Lo principal se encuentra en hebreo rabínico. Y en hebreo rabínico se encuentran la Mishnah, la Tosefta y los Midrashim. Pero también esta literatura rabínica se fue escribiendo en arameo, el idioma más del pueblo, y ahí se escribió la Gemara y los Targumim. Ahora, en cuanto a los géneros o tipos de literatura, se van a producir también diferentes tipos de obras. ¿Cuáles son esos tipos de obra? Obras legales, comentarios exegéticos y traducciones. ¿Cuáles son las obras legales? Fundamentalmente jaláquicas. La Mishnah, la Tosefta y el Talmud. La Mishnah y la Tosefta son dos obras paralelas
la Mishnah fue recogida en el Talmud. Los comentarios exegéticos están sobre todo en los Midrashim. Recordamos que la palabra Midrash, por aquí lo escribimos, el Midrash quiere decir precisamente explicación. Explicación. A ver dónde pusimos. Midrashim. Midrash. Hoy ya lo perdí, lo tenía bien claro. Drash viene de Darash. Bueno, por ahí lo había yo anotado, ¿verdad? Los Midrashim son las explicaciones o comentarios exegéticos a los libros bíblicos. Y se hicieron también en la literatura rabínica traducciones de los libros bíblicos, y esas se llaman Targumim. Traducciones, obviamente, al arameo. Si quieren, le ponemos aquí al arameo del hebreo, que está escrita la Biblia, se traduce al arameo, traducción en arameo se dice Targum, por lo tanto las traducciones son los Targumim. Vamos a ver ahora uno por uno estos textos rabínicos. Primero los textos legislativos, que serían la Mishnah, la Tosefta y el Talmud. Son las principales obras legislativas de la literatura rabínica. Enumeramos una por una. Primero la Mishnah, eso. Luego la Tosefta y luego el Talmud. Y sobre el Talmud diremos varias cosas. Antes para presentar a la Mishnah, quisiera yo mostrarles un libro que precisamente contiene la Mishnah. Vamos a presentar este libro. ¿Qué sería la Mishnah? Vamos a ver aquí la Mishnah. Sí, la Mishnah. Lo ven bastante gruesecito este libro. El traductor Carlos del Valle. Está traducida al español, publicada en ediciones Sígueme. Y la Mishnah, como sabemos, es la codificación más antigua de la ley oral rabínica. Sirvió de base al Talmud. La Mishnah está copiada íntegramente en el Talmud y junto con la Biblia ha sido el libro sagrado sobre el cual se ha construido el judaísmo rabínico en sus formas de vida y en su espiritualidad. Y con esto volvemos a nuestros apuntes, presentando nuevamente en la pantalla la página número 21. La Mishnah. Eso. Entonces, la Mishnah es la primera de las grandes producciones legislativas del judaísmo rabínico. Es una obra de tipo legislativo. Leyes para poner en práctica los mandatos de la escritura. Los que están familiarizados con la con el mundo jurídico, la Biblia sería como la Constitución y la Mishnah serían pues como los códigos o códices legales, las leyes particulares para poner en práctica la Constitución. Vamos a ver ahora de la Mishnah, vamos a ver en primer lugar su definición, que ya la dimos, cómo está dividida y cómo se editó. La Mishnah entonces, Shana, es una repetición. Shana es una repetición. El libro, pues, recoge una colección completa de las leyes orales del pasado. La escritura se había comentado y se habían derivado leyes particulares para ponerla en práctica, se transmitían oralmente, pero finalmente se pusieron por escrito. Y realmente contiene los principios jurídicos fundamentales del judaísmo rabínico, como ya dije. Equivale, pues, a la ley oral, ya. La ley escrita a la Biblia, pero esta ley oral después se puso por escrito. Está escrita en hebreo rabínico y aparece copiada íntegramente en el Talmud. La Mishnah está completamente dentro del Talmud. ¿Cómo está dividida? Está dividida en 6 partes que se le llaman órdenes o sedarim.
¿Cuáles son esas 6 partes? Pues van a ver los nombres: frutos de los campos, tiempo señalado, uno sobre mujeres, daños o perjuicios, cosas sagradas y purezas y purezas. Los 6 órdenes de la Mishnah, íntegra en el Talmud. Cuando se editó, se comenzó a copiar desde el siglo segundo, quiere decir a partir del año 100, y se publicó más o menos en el año 200 después de Cristo, en el año 200, por un célebre rabino, Rabí Judá o Rabí Yehudá, llamado el Príncipe, y la compusieron estos rabinos tanaitas o repetidores. Paralela a la Mishnah, hay una obra que se llama la Tosefta. Tosefta quiere decir añadido o complemento. Es una obra de carácter legal también, son obras legales, paralela y complementaria de la Mishnah, escrita en hebreo rabínico también. La estructura básicamente es la de la Mishnah, casi idéntica, con los mismos órdenes o sedarim o tratados. Recoge algunas tradiciones similares, otras contradictorias, y hay que decir algo claro. La Mishnah no, perdón, la Tosefta no está en el Talmud. La Mishnah está íntegramente en el Talmud, la Tosefta no está en el Talmud. Quisiera remarcar esto para que nunca se nos olvide, la Tosefta no está en el Talmud. Y ahora sí vamos a ver a la recopilación de la obra legislativa, que sería la colección que hicieron los rabinos de esa ley o tradiciones judías ya puestas por escrito, ley oral puesta por escrito. Y tenemos que decir que el Talmud es una colección, que no se nos olvide, es una colección de antiguos escritos rabínicos, que van a ser la Mishnah, la Gemara, y ahorita vemos aquí. Va a ser la Mishnah, la Gemara y las Baraitot. Eso. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las partes del Talmud? Vamos a ver sus partes. Vamos a ver su significado. Vamos a ver las 2 ediciones, el de Jerusalén y el de Babilonia. Y luego vamos a ver una obra del judaísmo rabínico que se llama la Gemara y finalmente las Baraitot. Primero, partes del Talmud. ¿Cómo está dividido el Talmud? Muy sencillo, tiene 3 partes. ¿Cuáles son? La Mishnah, la Gemara y las Baraitot. Son las 3 partes del Talmud. Íntegramente la Mishnah, íntegramente un comentario a la Mishnah, que sería la Gemara, y luego las Baraitot, que son sentencias exteriores a la Mishnah. Como ven, la base es la Mishnah y su comentario y algo exterior a la Mishnah. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué tan importante el Talmud? Pues simple y sencillamente vamos a decir, es el fundamento del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo se fundamenta siempre en el Talmud. Y esto, pues lógicamente, es demasiado importante. Demasiado importante. La religión judía es básicamente talmúdica. Más que bíblica, es talmúdica. Ahora, tenemos que decir que existen 2 Talmudim, 2 libros del Talmud, como ya lo mencionamos. El de Jerusalén y el de Babilonia. El de Jerusalén y el de Babilonia. Vamos a ver, el de Jerusalén procede del siglo IV después de Cristo. Comenzó a elaborarse en Cesarea hacia el año 350, mitad del siglo IV, y se terminó en Tiberíades, junto al lago de Galilea, más o menos hacia el final del siglo IV. El Talmud de Jerusalén se llevó unos 50 años en la recopilación. Y es importante,
pero el más importante es el Talmud hecho en Babilonia, lógicamente por los judíos de la diáspora. Se elaboró en el siglo V después de Cristo. ¿Qué cosa recoge el Talmud de Babilonia? Pues recoge la ley oral judía. Este Talmud de Babilonia es 4 veces más extenso que el Talmud de Jerusalén, mucho más amplio, y propiamente se convirtió, vamos a utilizar la palabra, en la gran autoridad normativa para los judíos del mundo entero a partir del siglo VIII después de Cristo. El Talmud normalmente se entiende el Talmud de Babilonia. Bueno, vamos a ver qué cosa es la Gemara. La Gemara quiere decir en hebreo complemento y en realidad tenemos que señalar es un comentario a la Mishnah y ese comentario completo está recogido, coleccionado en el Talmud. La Gemara fue escrita en arameo por los rabinos Amoraim y su contenido es muy variado. ¿Qué contiene? Contiene exégesis bíblica, consultas jurídicas y casuísticas y leyendas sobre rabinos. Esa es la Gemara y quiero recordar, está escrita en arameo, O sea que la Mishnah en hebreo rabínico y la Gemara en arameo el comentario. Y luego en el Talmud hay otras sentencias, las Baraitot, que Baraitot quiere decir exteriores, que en el fondo pues son sentencias tanaítas que fueron dejadas en lado cuando se compuso la Mishnah. Entonces los rabinos aboraitas, los aboraim, pues no quisieron perderlas y las incorporaron al Talmud. Las incorporaron al Talmud. Las Baraitot. De tal manera que el Talmud contiene la Mishnah, contiene la Gemara y contiene las Baraitot. Por aquí estaría también la composición de el Talmud. La Mishnah, la Gemara y las Baraitot. El Talmud, colección de los escritos rabínicos. Aquí está sus 3 partes. Vamos a verlas. Como es una colección, tiene la Mishnah, la Gemara, el comentario en arameo, y las Baraitot, esas sentencias que fueran dejadas de lado en la Mishnah. Y con eso dejamos el Talmud y los textos legislativos. Vamos a ver ahora a los Midrashim. Midrashim. Vamos a tratar de describir a los Midrashim. Después vamos a ver qué textos escritos tenemos de los Midrashim. Primero los describimos. Midrash quiere decir investigación, o sea, búsqueda del sentido de la escritura. Por eso son especies de interpretaciones de la escritura. Cuando uno habla de Midrash, el Midrash se va a referir principalmente a 2 cosas, 2 sentidos. ¿Cuál es? Un método de interpretación, pero también los textos que se resultan de ocupar ese método. Entonces, el Midrash es el método midrásico y los textos se les llama Midrashim. Y también tiene 2 géneros literarios. Midrashim hagádicos, más narrativos, exhortativos, y el Midrash haláquico, más de leyes, más legislativo. Entonces, volvemos un poquitito a esto. El Midrashim es un método de interpretación de los libros bíblicos. Y Midrashim también son textos que se obtienen aplicando ese método. Los Midrashim estuvieron escritos en hebreo lógicamente, rabínico, y comentan versículo a versículo cada libro bíblico. Algunos Midrashim son de tipo hagádico, hay sermones, narraciones, alocuciones edificantes, y otros son comentarios más legislativos, más de leyes.
¿Qué textos midrásicos tenemos? Textos midrásicos. Bueno, pues tenemos comentarios a casi todos los libros de la Biblia. Como los midrashim son comentarios, se comentan casi todos. Y podemos decir, hay unos midrashim muy antiguos del siglo II después de Cristo. ¿Cuáles serían esos? Básicamente, la Mequiltá, la Sifra y el Sifre. Mequiltá, ¿cuáles serían? Serían un comentario a una buena parte del libro del Éxodo, comentario antiguo. El Sifra comenta el Levítico y el Sifre Números y Deuteronomio. Básicamente comentarios a la Torá. Ahora, el resto de los Midrashim, ¿de qué se ocupa? ¿Y de qué época son? Se escribieron entre los siglos VI y XII después de Cristo. Tienen, lógicamente, son producciones más tardías. El Midrash más importante es el Midrash Rabá. Midrash Rabá. Se escribió a partir del siglo VI y se ocupa del Génesis y del Levítico. Esos serían los Midrashim. Dejamos esos comentarios y vamos ahora a las traducciones. Cuando uno dice Targum, es una palabra aramea que significa traducción. El Meturgeman es el traductor. Plural de traducción, traducciones, se dice Targumim. Primero vamos a describir un poco estas traducciones, escribirlas, luego ver cuál es su propósito, luego qué libros conocemos y finalmente qué significado tienen para nuestro estudio del Nuevo Testamento. Entonces, descripción. Como hemos dicho, el Targum es una traducción bastante glosada de los textos bíblicos en lengua aramea. Que no se nos olvide, es una traducción al arameo. Fueron hechos, obviamente, para uso sinagogal, para la sinagoga. Y los primeros, obviamente, eran traducciones orales y después ya se fijaron por escrito y quedan como literatura rabínica. ¿Cuál es el propósito? Pues explicar la Biblia con frases cortas o largas, o sea, con breves glosas, para actualizar el mensaje bíblico. Es una traducción glosada que actualiza y así hacen comprensible el texto bíblico. ¿Cuáles son los targumes o targumim conocido? Pues prácticamente tenemos targumim de todos los libros bíblicos, pero gozan de reconocimiento algunos particulares, algunos del Pentateuco, de los profetas y de los escritos. ¿Cuáles son los más reconocidos del Pentateuco? El Talmud de Ónkelos o de Babilonia, como pueden ver, judaísmo babilónico muy importante. El pseudo Jonatán o de Palestina, Ónkelos y pseudo Jonatán. Y además está el fragmentario y el neófiti. Luego, hay Targumim o traducciones de los profetas en el Targum de Jonatán, redactado en Babilonia. Hay Targumim o traducciones arameas de la tercera parte de la Biblia, los otros libros, los Ketubim, los escritos. Y básicamente se tradujeron 4. Los Salmos, Job, los 5 rollos, o Megillot, y el libro de las Crónicas. ¿Qué significado tienen estas traducciones? Realmente estudiar los Targumim, esas traducciones, ayuda a comprender mucho la historia de la traducción de la Biblia. Ahí se ve cómo la Biblia fue poco a poco traducida, primero al griego, sabemos, los 70, y luego al arameo. Y con los Targumim se ve cuáles eran los procedimientos de traducción. Y así se va creando una tradición. Y esto pues nos aclara muchos aspectos de la génesis del Nuevo Testamento. Cómo se leía la Biblia, de qué manera se interpretaba la Biblia, cómo se traducía la Biblia, pues eso nos va a ayudar cómo trabajaron los autores del Nuevo Testamento. Bien, creo que con esto tenemos una idea de la literatura rabínica.